El proyecto del que vamos a hablar a continuación es uno de los proyectos que para mí, le tengo más cariño, ha sido un auténtico privilegio, porque pudimos trabajar con una comunidad indígena maya que retornaba a Guatemala después de 14 años exiliada en los campamentos de refugiados de México. Entonces la posibilidad de poder viajar tanto primero a los campamentos de refugiados en México como luego el poder trabajar en el corazón de la selva de Guatemala y sobre todo tener el privilegio de trabajar con una comunidad indígena compuesta por distintos grupos mayas como Quechí, Canjobal, Jacalteco o Mam, fue realmente un auténtico privilegio y de una experiencia de vida realmente muy bonita. La intervención duró 6 meses y a nivel general el objetivo que teníamos básicamente era poder mejorar el bienestar y la participación social de la comunidad. Posteriormente os comentaré un poquito cuáles eran los problemas que encontramos y qué acciones desarrollamos en relación a dichas problemáticas. La primera pregunta que creo que es interesante es cómo podemos llegar a trabajar con una comunidad indígena maya en Guatemala. Un concepto clave para todos los terapeutas ocupacionales es el concepto de capital social. Creo que es fundamental el desarrollar redes sociales que nos permiten tener contactos que nos pueden posibilitar este tipo de experiencias. Por ejemplo, yo ya había trabajado en los campamentos de refugiados en Bosnia, habíamos estado trabajando con ONGs italianas y a partir de este trabajo con refugiados fui conociendo a más personas del ámbito de los refugiados y a través de ellas conocí al jefe del Servicio Jesuita de Atención a los Refugiados, Josep Ricard. Esta persona encantadora, una persona realmente increíble, me puso en contacto directo con las comisiones permanentes. Las comisiones permanentes eran el único caso conocido de autoorganización de los propios refugiados, con lo cual fijaos bien que tuvimos el gran privilegio de poder trabajar directamente con los líderes de la autoorganización de las personas refugiadas. Yo estaba trabajando, en aquel momento tuve una beca de la Universidad de Zaragoza, desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, con lo cual el tener estos contactos a nivel de la universidad evidentemente también fue muy importante, pero fijaos bien que el primer paso fundamental fue este contacto del Servicio Jesuita de los Refugiados. Evidentemente él me puso en contacto con las comisiones permanentes, que están sobre todo localizadas en México. Ellos organizaban todos los retornos a Guatemala y a partir de ahí hicimos un primer borrador de proyecto, un borrador en el cual evidentemente ya hicimos mucha incidencia de que ese borrador sería rehecho una vez tuviésemos la oportunidad de trabajar directamente con ellos, pero sí que les pasamos ya, nos pidieron vaya una primera tentativa de proyecto, lo cual es lógico porque querían saber un poquito más qué tipo de intervenciones podíamos desarrollar con ellos. Entonces, como os comento, tuvimos esta gran oportunidad de poder plantear directamente un proyecto. Las comisiones permanentes, después de lanzar el proyecto, nos invitaron directamente a trabajar con ellos y nos encomendaron una doble misión. La primera misión fue el hacer 2 acompañamientos de 2 retornos. Los retornos eran cuando, una vez se firmaron los acuerdos de paz, las comunidades regresaban desde los campamentos de refugiados en México a Guatemala. El hecho de que hubiese personas internacionales daba cierta seguridad a las comunidades, porque ya sabéis que Guatemala se había caracterizado por una situación de violación extrema de los derechos humanos, hasta el punto que hablaremos de un genocidio del pueblo maya y hablaremos de las masacres y las torturas que tuvieron lugar en este país, perpetradas por el propio ejército guatemalteco contra su propia población. No era una guerra de un ejército de un país contra otro ejército de otro país, sino el propio ejército de un país que masacró y que torturó y que violó a parte de su población, en este caso la comunidad indígena. Entonces, en este contexto, el que hubiesen personas internacionales garantizaba en cierta medida la seguridad de las personas, porque evidentemente si hubiese habido cualquier tipo de ataque o violencia, pues bueno, una persona internacional siempre puede ser un altavoz y es más difícil de acallarlo, ¿vale? Entonces se nos recomendó hacer 2 acompañamientos, concretamente en la Quetzal y en la Esmeralda, y luego ya concretamos que durante 6 meses nosotros trabajaríamos en la comunidad de la Esmeralda, de la Quetzal, perdona.
El primer acompañamiento que hicimos fue la Esmeralda, pero luego ya nos quedamos a trabajar en la comunidad de la Quetzal. Y el primer viaje, que fue muy importante, evidentemente, estuvimos unos días primero preparando el proyecto en Ciudad de México. Ciudad de México ya fuimos directamente a visitar los campamentos de refugiados. Tuve la oportunidad de visitar los campamentos tanto en Campeche, en Chiapas, como en Quintana Roo. Y esto realmente nos permitió conocer muy bien en qué condiciones habían estado los refugiados durante 14 años. La vida en los campamentos de refugiados se había caracterizado por una situación muy cercana a la pobreza y porque realmente no habían tenido ningún tipo de atención psicológica a pesar de las experiencias traumáticas a las que luego me referiré que habían vivido las personas, en este caso los indígenas mayas. Entonces, como os comento, durante 14 años estas personas habían vivido en una situación de pobreza, situaciones de alcoholismo. Muchas personas afrontaron estas experiencias traumáticas, la falta de mecanismos para afrontarlos les llevó al alcohol. Esto implicaba situaciones de mayor pobreza todavía, incluso de violencia. Ya sabes que, por ejemplo, que los refugiados no tienen derecho al trabajo, con lo cual la situación era que dependían económicamente de las ayudas del ACNUR, de la Asociación de Ayuda al Refugiado, pero que son ayudas que, como sabéis, desgraciadamente son ayudas muy paupérrimas. Entonces, realmente fue una gran experiencia el poder visitar estos campos para conocer de primera mano cómo había sido la vida de las comunidades antes de poder volver a su tierra, a Guatemala. Entonces ya a partir de aquí os voy a explicar un poco cuál fue la situación que nos encontramos y aparte de haceros un poco os explicaré brevemente cómo fueron estos retornos a la tierra de Guatemala. Gracias.